Bienvenidos a Energía 21. Para el encuentro de hoy te proponemos el tema referido a calentamiento global. Se ha dicho desde la ciencia que este fenómeno se produce por el uso indiscriminado de combustibles fósiles que mandan a la atmósfera gases como el CO2 que producen este efecto. Y también influye la deforestación. Auspicia este programa FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires. Las fuentes energéticas fueron una de las causas de la revolución industrial. La primera con la utilización del carbón, las máquinas, las locomotoras. Luego la segunda con el petróleo, los aviones, los autos, etc. La utilización de estas fuentes energéticas nos fue introduciendo paulatinamente en la senda del consumo. Esto, sin embargo, ¿permite explicarnos por qué estamos hoy aquí? Yo lo que creo es que tenemos que tener una visión optimista. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha gente preocupada, asustada te diría, pensando en que acá se han introducido cambios y se han usado recursos naturales y que durante los últimos años hemos depredado la tierra, yo diría que esto que nos ha ocurrido es algo, yo te diría, casi bueno, positivo, y es consecuencia de un cambio que hubo en el mundo hace 250 años. Durante miles de años la gente vivió siempre igual. La población era la misma cantidad de habitantes en el año 300 que en el 1700. La esperanza de vida de una persona eran de 27, 28 años en el año 300 como en el año 1700, 1000 y pico de años después. Y de pronto pasamos en 250 años a esperanzas de vida de 80 años y a que todo el mundo quiera tener un auto en su casa. Claro, uno dirá que despilfarro de recursos. No, despilfarro no. La gente ha podido crecer, estudiar, tener otro nivel de vida, tener otras inquietudes. Y lo que tenemos que tener es el optimismo de comprender que lo mismo que creó la revolución industrial, que fue el reconocimiento de los derechos individuales a cada persona, ¿no? Eso fue lo que hizo la revolución industrial, y esa herramienta, ¿no es cierto?, el vivir en un sistema abierto, democrático, en la mayor parte del mundo, fíjate que eso se están sumando cada vez mayor cantidad de países, es también el que nos va a dar la solución a este problema. Lo que ocurre es que, precisamente porque hay un problema y hay que solucionarlo, va a haber una transición, y esa transición está basada en la tecnología. En esto del calentamiento global, todos los países están de acuerdo en que hay que implementar medidas para evitar que se sigan emitiendo a la atmósfera más partículas contaminantes. Los países en vías de desarrollo dicen, nosotros queremos desarrollarnos, los responsables de la contaminación son los países desarrollados. Los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos dice, cuando nosotros nos desarrollamos no sabíamos que existían las lamparitas bajo consumo. China, India, por ejemplo, dice, nosotros queremos alcanzar el nivel de desarrollo de los Estados Unidos. En síntesis, todos están de acuerdo en que hay que implementar medidas para evitar la reducción de las emisiones, todos disertan y dan consejos, discuten. Ahora bien, ¿se observan hechos más allá de las declaraciones? El primer ejemplo que quiero comentarte es las opiniones de un economista, Jeffrey Sachs, y del presidente Obama en una reunión en el MIT. El MIT es la universidad de tecnología más importante del mundo. Así como el ITBA creemos que es la facultad de ingeniería más importante de Argentina, bueno, en el mundo el MIT es el centro. En una reunión que se organizó ahí, Jeffrey Sachs dijo, me gustaría incluso comentártelo directamente, hay una confusión muy grande entre negociación y resolución de problemas. Sachs dice, señores, acá lo que tenemos es que resolver un problema técnico. Y eso se hace con ingenieros, con dinero, con laboratorios, y sin embargo lo que estamos viendo es que los países negocian esto como, yo te diría, como si fuera a comprar una alfombra, o sea, a ver si le puedo sacar un poco más, o sea,
¿Qué es lo mínimo que puedo hacer yo y qué es lo máximo que puedo conseguir que hagan otros? No, el camino, dice Sachs, es reunirse los países, poner sus técnicos, poner sus universidades y encontrar la mejor alternativa, la más económica y la que permita, con menos daño económico, concretar la transición desde la situación actual hasta una situación nueva donde las tecnologías para producir energía van a ser no contaminantes y de bajo costo, o sea, no van a impactar la calidad de vida de la población, ¿no? Y van a ser innovaciones tecnológicas que permitan seguir disponiendo de energía, pero sin contaminar. El presidente Obama, por su lado, dice, nos están diciendo todos, y estamos viendo y comprobando, que nuestro país está primero en un riesgo político, importando energía de otros países, ¿no es cierto?, que en algún momento podrían llegar a decidir no enviarla. Y nosotros pensamos que es el momento correcto, dice Obama, para hacer una transición desde esa importación de energía hacia un nuevo escenario en el cual vamos a estar exportando tecnología para hacer energías renovables no contaminantes. Es un cambio de fondo, de país importador de materias primas que contaminan a país exportador de tecnologías, de innovaciones tecnológicas que no contaminan. Frente a esto, yo te agregaría una tercera opinión. De otro lado, digamos, los productores petroleros reunidos en una de las reuniones anuales más importantes, la que organiza CERA, que es la consultora más grande del mundo en energía, dicen, realmente estamos asombrados. Vemos que organizamos una reunión sobre petróleo y gas y de lo único que hablan los ministros que toman la palabra, los presidentes de compañías, es de cambio climático, de emisión de CO2, de cómo restringir las emisiones. Lo que quiero decirte es que estamos en una época de cambios, ¿no? Y eso lo ven no solo el presidente Obama y Sachs, también lo ven los principales directivos de las empresas que producen los combustibles tradicionales. Saben que va a haber un periodo extenso todavía, pero se dan cuenta de que esto está en debate. Otra gran abanderada para disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera son todas las tecnologías vinculadas a fuentes renovables, la energía eólica, la energía solar, el aprovechamiento de las mareas, etc. Ahora, la matriz energética mundial en un 70% depende del petróleo. ¿Es posible cambiar esta matriz energética a pesar del esfuerzo que hacen las energías renovables? Los combustibles fósiles son, efectivamente, como tú dices, en un 65-70% la base de producción de energía en el mundo. Y según la Agencia Internacional de Energía, te diría probablemente el organismo más autorizado para opinar sobre esto, van a seguir siendo los fósiles dentro de 20 o 30 años algo muy importante. No sé si es 70% o 60% o 55%, pero van a seguir siendo dentro de 30 años el elemento más significativo en la producción de energía. Pero con algunos cambios que van a empezar a introducirse por innovaciones tecnológicas, como hemos dicho, y fundamentalmente por el aumento de eficiencia. Con respecto a la matriz energética, o sea, a las distintas formas de energía que cada una con su porcentaje integran la oferta que hay en el mundo, yo diría que también estamos en una transición y fuerte, ¿no es cierto? Ahora bien, esa transición se va a producir en estos años en función de factores económicos, primordialmente, y por supuesto que en función de su grado de contaminación. O sea, se van a introducir reglas, instituciones, que van a mostrar el camino de la sustitución de algunas formas de energía por otras. En el Congreso que hubo en Montreal hace 10 meses,
en el cual hubo una cantidad muy importante de argentinos, incluso de integrantes de esta universidad, representándonos. En el Congreso del Consejo Mundial de Energía, realizado en octubre de 2010, hubo una conclusión que a mí me parece muy interesante, y es que ellos, después de ver muchas exposiciones y anticipos de innovaciones tecnológicas, plantearon, vemos que acá va a haber un cambio en la matriz energética importante, pero por lo dicho por muchos de los expositores, las tecnologías ganadoras tienen que ser seleccionadas por el mercado y no por el Estado. Es decir, no tratemos de imponer tecnologías en un proceso de transición en el cual, como te dije antes, hay un final abierto. Es decir, no sabemos cómo va a ser el mundo, qué tecnologías va a usar fundamentalmente dentro de 30 años. Dejemos, como dijo la presidenta Bachelet en Nueva York hace 4 o 5 años, que sea el mercado el que seleccione. La presidenta Bachelet, creo que es una cosa importante contarlo, estuvo acompañando a las empresas de distribución más grandes de Chile a una licitación para comprar energía para el periodo 2010-2024, energía eléctrica. 14 años. Mirá la importancia que tiene el largo plazo en este cambio. Y ella, cuando le preguntaron por qué está acá, dijo: porque vengo a respaldar a estas compañías que tienen la obligación de abastecer hasta el año 2024 de energía a los habitantes de Chile. Y le preguntaron: ¿y usted qué tipo de tecnología prefiere? Bueno, yo lo que quiero es la energía más barata y menos contaminante para mi país, para los habitantes de Chile. Esa es la respuesta correcta. O sea, te aclaro que gracias a que ella estaba ahí, vendieron 70 pliegos para esa licitación. No es una pavada ir con 5 distribuidoras y que haya 70 interesados en ofertar energía por un periodo de 14 años. Hay quienes sostienen que la innovación tecnológica y la eficiencia energética son quienes nos van a ayudar a disminuir la cantidad de gases contaminantes a la atmósfera. Hay muchas formas de utilizar los combustibles fósiles que algunas de ellas ya se han puesto en marcha en los últimos 100 años, pero yo te diría que desde los primeros pozos petroleros en Estados Unidos y en el sur argentino en 1910-12, hasta ahora no ha habido cambios muy diferentes, excepto, por supuesto, la exploración submarina. Pero en cambio, en los últimos años, yo te diría, en los últimos 6 meses, ha explotado a nivel internacional una forma muy novedosa de obtener gas. Y esa forma novedosa, que es la de obtenerlo a través de la fractura hidráulica de las rocas que contienen en sus poros gas, el conocido como shale gas, Argentina ha descubierto que tiene, como pasó con la soja, un horizonte aparentemente promisorio, ¿no? ¿Por qué? Y porque en un trabajo de investigación encargado por el Departamento de Energía, por lo que sería el Ministerio de Energía de Estados Unidos, Argentina figura como tercer país en el mundo y muy lejos de los siguientes, atrás de China y Estados Unidos nada más, en cuanto a reservas de shale gas. Aparentemente, para el consumo actual de Argentina hay gas para 500 años. Eso te da una idea de la magnitud que puede llegar a tener esto. Una vez más te digo, estamos hablando de temas con final abierto. No sabemos qué va a ocurrir exactamente, no sabemos si los ambientalistas se van a oponer a la tecnología que hay que utilizar de inyección de agua en grandes cantidades con algunos líquidos, algunos compuestos químicos para obtener el gas de esta manera, pero lo cierto es que Argentina de vuelta está en punta con un recurso primario y con un tema tecnológico absolutamente nuevo, que es el shale gas. Por otro lado, te diría, el petróleo convencional se va a seguir extrayendo. Hay 5 veces más petróleo que
todo el que se usó hasta ahora en la historia de la humanidad, pero está bajo otras formas. Está en recursos, el petróleo convencional, sí, sigue habiendo, hay que explorar. Como decía Pedro Lesta, probablemente el geólogo más renombrado de Argentina, en 2 millones de kilómetros cuadrados de Argentina y 1 millón de kilómetros cuadrados de mar argentino, solo hicimos 80 pozos en 100 años. Entonces nos falta mucho por explorar. Pero hay formas de obtener petróleo bajo el mar, en el Ártico, en aguas súper profundas, bajo la forma de bitumen en Venezuela, bajo la forma de arenas bituminosas en Canadá, ¿no es cierto? Pero son formas que en muchos casos contaminan mucho el ambiente, y mi impresión es que en la transición de estos 20 o 30 años se va a usar una parte reducida de ese petróleo que hay todavía, de esas 4/5 partes. El resto probablemente termine usándose muy lentamente en los próximos cientos de años en petroquímica, pero ya no como combustible. Mi impresión es que realmente vamos a tener un escenario donde la matriz energética esté compuesta fundamentalmente por energías renovables mucho antes de que se acabe el petróleo. Se va a dejar de usar muchísimo antes de que se acabe. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué estamos haciendo en Argentina, el conjunto? O sea, las empresas del sector energético, el Estado, las universidades, los usuarios. ¿Qué estamos haciendo en este tema vinculado a disminuir la contaminación atmosférica que produce el calentamiento global? Mi impresión es que el petróleo se va a dejar de usar muchísimo antes de que se acabe. Esas 4/5 partes de petróleo que aún quedan en reservas en distintos lugares, como hemos dicho, en las arenas bituminosas de Canadá, en los bitúmenes petróleos muy pesados, sólidos de Venezuela, probablemente no se terminen usando más que en una pequeña parte, porque el mundo está evolucionando hacia energías renovables que van a reemplazar a los fósiles en un plazo quizás de 30, 40, 50 años, ¿no es cierto? Y entonces esas formas distintas de combustibles fósiles van a quedar para algunos usos muy específicos en petroquímica. Hay una frase muy interesante de Daniel Yergin, que es el presidente de CERA, como comentábamos antes, la consultora de energía más grande del mundo y el informante habitual del Senado norteamericano. Cuando los senadores de Estados Unidos quieren tener una visión de qué está pasando en el mundo de la energía, llaman a Daniel Yergin. Y Daniel Yergin, en una presentación de hace 6 meses en el Senado, dijo algo así como: yo creo que va a ocurrir un peak demand mucho antes que un peak oil. ¿Qué quiere traducido? ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un pico en el consumo de líquidos de combustibles fósiles mucho antes que lleguemos al pico de oferta de combustibles fósiles. La gente va a dejar de usar combustibles líquidos porque hay incentivos muy grandes en todo el mundo para que eso ocurra y surjan energías renovables. Un punto que lo hablamos si quieres en otra oportunidad, es que sería importante tener un piso al precio del petróleo dentro de cada legislación nacional. ¿Por qué? Porque uno de los temas que más frenan el surgimiento de nuevas tecnologías, de innovaciones como las que estamos analizando acá en el ITBA, ¿no?, es el temor a que los países petroleros, que tienen un costo de extracción muy inferior, suponte $10, $15, no más que ese costo, frente al precio del barril que tiene hoy, si ven una caída importante en la demanda como consecuencia de la aparición de tecnologías de energías renovables que podrían sustituir rápidamente el petróleo, bajen el precio y conviertan en no competitivas esas nuevas tecnologías. Entonces, mi recomendación, que por otro lado
ha sido realizada en medios tan prestigiosos como el Financial Times o la revista The Economist, podría establecerse un piso al precio del petróleo. Una publicación suiza, un técnico un día dijo: deberíamos aprovechar que el petróleo está a $150 para mantener la nafta en $4 el litro, de forma tal que se produzca un incentivo muy rápido para la evolución hacia motores de muy bajo consumo y hacia formas de energía renovables distintas de las que actualmente usan combustibles fósiles. Le pedíamos a Ernesto Badaraco que nos diese sus conclusiones al respecto. En una situación de transición como esta, donde es fundamental el largo plazo, porque todas las tecnologías que se utilizan para producir energía son tecnologías muy intensivas en capital. Te diría que el sector del mundo más intensivo en capital es el de la energía. Entonces, con larga vida útil en los equipos y mucha intensidad de capital, es fundamental horizontes de muy largo plazo con certezas. Y por eso te diría, la primera conclusión es: las instituciones son más importantes que nunca. Una institución es algo que ha tenido vigencia durante mucho tiempo y que fundamentalmente es reconocido y aceptado por los integrantes de la sociedad. Si los integrantes de la sociedad no reconocen y respetan, no reconocen y no respetan esa costumbre, esa ley, esa norma, no es una institución. Yo te diría, este es el centro de todo. Tiene que haber instituciones muy sólidas para acompañar, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, esta transición. Y quisiera agregarte además un comentario del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en ese seminario sobre cambio climático en Chile. Él dijo en ese momento que realmente en nuestros países tienen que hacer un esfuerzo muy importante para entender en qué transición estamos y tomar medidas que hagan factible la trazabilidad de las emisiones de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Lagos dijo, bueno, supónganse que Chile, que es el exportador de cobre más grande del mundo, un comprador de cobre de Estados Unidos o de Japón le diga: quiero que me entregues tu próximo cargamento mostrándome fehacientemente cuál es la cantidad de CO2 que has enviado a la atmósfera por cada tonelada de cobre que me estás vendiendo. Bueno, si no tenemos forma de demostrar eso, para cada uno de nuestros productos, ya sea agropecuarios, agroindustriales o industriales, no vamos a poder exportar porque va a haber trabas pararancelarias, según nos explicó Ricardo Lagos, que van a ir creciendo. Los países, en parte por el cambio climático, pero en parte aprovechando la oportunidad, van a poner trabas pararancelarias que van a impedir exportaciones si uno no está en condiciones de demostrar la trazabilidad de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y te comentamos la noticia que nos pareció más destacada en esta semana, y es en referencia al anuncio que hizo una petrolera británica de venir a invertir en la zona de Malvinas unos $2.000 millones para la extracción de crudo. La petrolera británica invertirá $2.000 millones en la perforación de un pozo en Malvinas, un proyecto en el que los ingleses avanzan y que es resistido por el gobierno argentino. La compañía inglesa comenzó a realizar estudios de superficie en abril del 2008. Se confirmó desde Londres que espera comenzar a extraer en el 2016. La firma agregó que la producción alcanzaría un máximo de 120.000 barriles diarios para el 2018. Y también te vamos a comentar la noticia más importante publicada en surtidores.com.ar, es en referencia al consumo de combustibles en el país y en la ciudad de Buenos Aires. Capital Federal tiene el doble de autos que Córdoba, pero consume igual cantidad de nafta. La ciudad autónoma de Buenos Aires se lleva el 18,5%
de los autos patentados en el país, pero consume la misma cantidad de naftas que la provincia de Córdoba, que tiene la mitad de vehículos. La provincia de Buenos Aires consume el 37% de los combustibles que se expenden en el territorio nacional. Santa Fe es la provincia que demanda más gasoil, lo mismo que la nafta premium. Córdoba se mantiene al tope en las ventas de nafta super, desplazando a la ciudad autónoma de Buenos Aires por 2 millones de litros, aunque esta última es la mayor consumidora de nafta común, a pesar de tener el parque automotor más moderno que el resto de las provincias. Y antes de despedirnos te comentamos la agenda. Del 10 al 13 de octubre se va a desarrollar en el predio ferial de Palermo la Oil and Gas. Todo el sector energético local, regional está preparándose para ese evento. Antes de despedirnos, te invitamos a que te des una vuelta por el sitio www.energia21.com.ar. Encontrarás allí los programas anteriores y entre otras cosas. Nos encontramos nosotros la próxima semana en este mismo horario. Soy María Elena Aymar para Energía 21. Auspició este programa FECOBA, Federación Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires.